Hola, en este video hablaremos sobre la tabla periódica. La tabla periódica es un registro de los elementos químicos conocidos por la humanidad. Los elementos están ordenados en forma de tabla según su número atómico, es decir, su número de protones, su configuración electrónica y sus propiedades. Toda la materia conocida del universo está compuesta por diversas combinaciones de los 118 elementos registrados en la tabla periódica. Se han establecido símbolos llamados símbolos químicos para representar cada elemento de la tabla periódica. La tabla periódica es una herramienta fundamental para la química, la biología y otras ciencias naturales que se actualiza con el pasar de los años y a medida que aprendemos más sobre las propiedades de la materia y las relaciones entre los elementos. La primera versión de la tabla periódica, hecha por un científico de apellido Mendeleev, contenía 63 de los 118 elementos hoy conocidos y estaba organizada con base en las propiedades químicas. Luego, un científico de apellido Meyer publicó una versión ampliada de la tabla periódica, pero basándose en las propiedades físicas de los átomos. Ambos científicos organizaron los elementos en filas, teniendo la previsión de dejar espacios en blanco en donde intuían que habrían elementos aún por descubrir. Después de esto, Mendeleev publicó otra versión de la tabla periódica que agrupaba los elementos según sus propiedades comunes en columnas enumeradas del 1 al 8. Finalmente, en 1923 se publicó una tabla periódica con 18 columnas identificadas que constituye la versión utilizada actualmente. La tabla periódica actual está estructurada en 7 filas denominadas periodos y 18 columnas llamadas grupos o familias. Los elementos químicos están ordenados en orden creciente de sus números atómicos, es decir, desde el más bajo hasta el más alto. Los periodos y grupos se ubican como ves en la imagen. Dentro de un mismo grupo, los elementos químicos tienen propiedades similares, tanto físicas como químicas, y se caracterizan porque tienen el mismo número de electrones en su capa más externa. El periodo que ocupa un elemento coincide con su última capa electrónica. A continuación, veremos los nombres de los 18 grupos o familias de la tabla periódica. En general, podemos distinguir 4 tipos de elementos químicos de acuerdo con sus características principales. Los metales son elementos sólidos a temperatura ambiente, son muy buenos conductores de electricidad y calor y generalmente son brillantes. Los no metales son elementos que no son buenos conductores de electricidad ni de calor y suelen ser débiles. Los metaloides son elementos con una clasificación intermedia entre metales y no metales y reúnen características de ambos grupos. Los gases nobles son elementos cuyo estado natural es gaseoso. Son sumamente estables y tienen muy baja reactividad. En la imagen vemos la ubicación de los metales en la tabla periódica. En esta imagen podemos ver la ubicación de los metaloides o semimetales en la tabla periódica. Ahora vemos la ubicación de los elementos no metales en la tabla periódica. Y finalmente tenemos la ubicación de los gases nobles o inertes en la tabla periódica. Es todo por este video. Recuerda tomar apuntes en tu cuaderno de química y tomar nota de las dudas que tengas para poder resolverlas más adelante.